Javier Núñez conocía las arterias de la ciudad como la palma de su mano, pero su conexión con ella iba más allá de las rutas y los atajos. Su taxi, un sedán amarillo con la chapa de guerra de 300.000 kilómetros en el odómetro, no era solo un medio de transporte, era su refugio, su oficina y, a menudo, el confesionario móvil de la urbe. Para muchos de sus colegas, ser taxista era un trabajo monótono, una rutina interminable de calles transitadas y pasajeros anónimos que entraban y salían de sus vidas como fantasmas. Sin embargo, Javier veía cada viaje como una ventana a una existencia diferente, una oportunidad para ofrecer una breve pausa de calma en el frenesí de la metrópolis. Era un hombre de sonrisa fácil, un corazón tan vasto como las avenidas que recorría, y un filósofo del asfalto cuya verdadera riqueza residía en su capacidad para escuchar, para entender los silencios y las historias no contadas que se ocultaban tras cada rostro. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. A pesar de su optimismo inquebrantable, la vida de Javier estaba lejos de ser un camino fácil. Hacía 3 años, la sombra de la tragedia había oscurecido su mundo con la pérdida de su esposa, dejándolo solo al timón de su pequeña familia, Sofía, su hija de 8 años. La niña, un rayo de sol en su vida, padecía asma crónica, y los tratamientos médicos devoraban la mayor parte de sus ganancias, creando un precario equilibrio financiero. Cada día era una lucha para mantener la cabeza a flote, pero Javier se enfrentaba a cada amanecer con una dosis de esperanza que desconcertaba a sus compañeros más cínicos, aquellos que habían sucumbido al desaliento de la rutina. Una madrugada, a eso de las 3 de la mañana, la ciudad se hallaba sumergida bajo un diluvio torrencial. La lluvia golpeaba los cristales de su taxi con la furia de 1000 tambores, y las calles estaban desiertas, bañadas por los reflejos de los semáforos. Javier, con el cansancio acumulado de la jornada, estaba a punto de dar por terminada la noche, anhelando el calor de su hogar, cuando la radio del taxi crepitó. Una voz, urgente y femenina, solicitaba un taxi en una tranquila zona residencial. Al llegar, una joven salió disparada de una casa protegiéndose el vientre prominentemente abultado con una mano. Estaba empapada hasta los huesos, y su rostro, contraído por el dolor y el pánico, era un reflejo de la tormenta que se desataba tanto fuera como dentro de ella. «Por favor, al hospital, rápido», jadeó, dejándose caer pesadamente en el asiento trasero, su voz apenas audible entre el sonido de la lluvia y sus propias contracciones. «El bebé ya viene». Javier no perdió un segundo. Con la pericia de años al volante, se adentró en la noche lluviosa, conduciendo con una combinación de velocidad y suavidad que parecía desafiar las condiciones adversas. La mujer, que se presentó como Clara Fuentes, estaba sola. Su marido, un militar, se encontraba destinado en el extranjero, lejos, y el miedo y la soledad la abrumaban. Entre contracciones cada vez más frecuentes, Clara le confió a Javier sus miedos, su angustia. Él, mientras mantenía la vista fija en la carretera mojada, se transformó en algo mucho más que un simple conductor. Se convirtió en un entrenador de respiración improvisado, en una voz tranquilizadora que ofrecía consuelo, en un ancla en medio de la tormenta de su dolor. «Respire hondo, Clara, conmigo. 1, 2, 3, eso es. Todo va a salir bien, ya casi llegamos. Va a conocer a su bebé muy pronto. Piense en eso». Cuando finalmente llegaron a la entrada de urgencias, las contracciones de Clara eran casi continuas, implacables. Javier no se limitó a dejarla en la acera. Apagó el motor, salió corriendo de su taxi y se apresuró a su lado, ayudándola a salir del coche y gritando pidiendo ayuda. No la dejó hasta que una enfermera, con la eficiencia de la experiencia, la acomodó en una silla de ruedas y la llevó rápidamente al interior del hospital. Agotado y empapado, Javier regresó a su taxi, sintiendo el frío de la lluvia calar hasta los huesos. En el asiento trasero, sus ojos se posaron en la cartera de Clara. La había olvidado en su prisa, un pequeño objeto que contenía una parte de su vida. La abrió con la intención de buscar un número de teléfono de contacto, pero no encontró ninguno. Lo que sí vio fue que apenas tenía dinero en efectivo, una cantidad insignificante para lo que seguramente implicaría un parto. En ese momento Javier tomó una decisión. Apagó el taxímetro. El viaje, la ayuda, todo iba por cuenta de la casa. Cerró la cartera con delicadeza, la guardó en la guantera y decidió que se la devolvería al día siguiente. Para él, lo que había hecho no era extraordinario, era simplemente lo correcto, un acto de humanidad en medio de una noche de tormenta. Semanas después,
La vida de Javier dio un giro terrible, como un golpe bajo inesperado. Sofía sufrió un ataque de asma más grave de lo habitual, un episodio que los llevó de urgencia al hospital. Allí, los médicos le comunicaron que la condición de su hija estaba empeorando y que necesitaba un nuevo tipo de tratamiento. Un inhalador especializado y una máquina nebulizadora que para su desesperación su seguro no cubría. El coste ascendía a varios miles de dólares, una suma que para Javier era tan inalcanzable como la luna, un muro infranqueable. La desesperación se apoderó de él, una garra helada que le oprimía el pecho. Trabajó día y noche, encadenando turnos de 16 horas que lo dejaban exhausto, pero apenas lograba cubrir sus gastos habituales. La idea de no poder darle a su hija la atención médica que necesitaba lo estaba consumiendo, minando su espíritu. Se sentía impotente, un fracaso como padre, atrapado en una jaula de circunstancias. Un día, mientras esperaba pasajeros en la concurrida parada del aeropuerto, su mirada recayó en un periódico abandonado en el asiento contiguo. Era un artículo sobre una abogada local que había ganado un importante caso pro bono a favor de una familia que luchaba contra una compañía de seguros. La abogada de la foto era Clara Fuentes. Dale like, suscríbete y comparte. Javier se quedó atónito. La mujer embarazada a la que había ayudado en la madrugada lluviosa era nada menos que una de las abogadas más respetadas y exitosas de la ciudad. Una pequeña chispa de esperanza se encendió en su corazón, titilando en la oscuridad de su desesperación. Quizás ella podría aconsejarle, guiarle en la dirección correcta en su propia batalla. Con el recorte de periódico cuidadosamente guardado en el bolsillo, Javier buscó la dirección de su prestigioso bufete. Al día siguiente, con el corazón en un puño y la incertidumbre como compañera, se presentó en la recepción. Se sentía completamente fuera de lugar en la lujosa oficina, con su ropa de trabajo gastada y sus manos marcadas por años de volante. Cuando le dijo a la recepcionista que quería ver a Clara Fuentes, ella lo miró con un escepticismo apenas disimulado. ¿Tiene una cita? No, pero... Dígale que soy Javier Núñez, el taxista. La recepcionista, con una expresión de perplejidad, transmitió el mensaje. Unos segundos después, Clara Fuentes apareció en el vestíbulo, sosteniendo en brazos a un pequeño bebé envuelto en una suave manta azul. Su rostro, al ver a Javier, se iluminó con una sonrisa radiante. «Javier, no puedo creerlo», exclamó, acercándose a él con Mateo en brazos. «Te he estado buscando por todas partes. Perdí tu número. Y no recordaba la compañía de taxis. Quería darte las gracias y devolverte esto». Le tendió su cartera, el mismo objeto que Javier había guardado con celo. «Este es Mateo», dijo, mirando a su bebé con un amor infinito que desbordaba sus ojos. «Si no fuera por ti, no sé qué habría hecho esa noche. Me salvaste, Javier». «Solo hice mi trabajo», dijo él, conmovido por la sinceridad de sus palabras. «No, hiciste mucho más que eso», insistió Clara, sus ojos fijos en los suyos. «Fuiste mi héroe esa noche. Pero, ¿qué te trae por aquí? Pareces preocupado». Javier le contó la historia de Sofía, el empeoramiento de su enfermedad, la agobiante lucha con la compañía de seguros, su desesperación palpable. Mientras hablaba, la expresión de Clara cambió. La calidez maternal dio paso a la afilada concentración de una abogada lista para la batalla, sus ojos brillando con determinación. «Dame todos los papeles que tengas, Javier, cada informe médico, cada carta de la aseguradora. Vamos a luchar contra esto, y vamos a ganar». Clara se lanzó al caso de Javier con la ferocidad de una leona protegiendo a su cachorro. No era solo un caso para ella, era una deuda de gratitud, una oportunidad de devolver la amabilidad que le habían mostrado en su momento de mayor necesidad. Era justicia. Puso a todo su bufete a trabajar en el caso de forma gratuita, movilizando a sus mejores talentos. Descubrieron una cláusula oculta en la letra pequeña de la póliza de seguros de Sofía, investigaron casos precedentes similares y prepararon una demanda que hizo temblar los cimientos de la arrogante compañía de seguros. Mientras la batalla legal se desarrollaba, una amistad inesperada floreció entre Clara y Javier. Clara, al enterarse de las dificultades de Javier, se aseguró de que Sofía recibiera el tratamiento que necesitaba de inmediato, pagándolo de su propio bolsillo y diciéndole a un Javier abrumado que se lo devolviera cuando pudiera, sin prisas ni presiones. Finalmente, la compañía de seguros, conscientes de que tenían todas las de perder, ofreció un acuerdo. Cubrirían no solo el tratamiento actual de Sofía, sino todos sus gastos médicos futuros relacionados con el asma. Javier se derrumbó en lágrimas de alivio cuando Clara le dio la noticia.
¿Cómo puedo pagarte todo esto, Clara? Clara sonrió y acunó al pequeño Mateo en sus brazos. Ya lo hiciste, Javier. Aquella noche, en medio de la tormenta, me diste calma cuando estaba aterrorizada. Me llevaste a salvo al hospital. No me cobraste un céntimo. El mundo necesita más gente como tú. Yo solo te estoy devolviendo el favor. Pero Clara no se detuvo ahí. Su exhaustiva investigación sobre la compañía de seguros había destapado prácticas cuestionables, por lo que inició una demanda colectiva que resultó en una reforma significativa de las políticas de la aseguradora y en compensaciones justas para cientos de personas. La historia de Javier y Clara fue recogida por los medios de comunicación locales y se convirtió en una inspiración para la ciudad. Javier fue inundado con muestras de apoyo. Su compañía de taxis le regaló un vehículo nuevo. Los clientes le dejaban propinas generosas y notas de agradecimiento. Una tarde, mientras llevaba a Sofía, ahora sana y enérgica, a una de sus revisiones médicas rutinarias, pasaron por delante del hospital donde había nacido el hijo de Clara. «Papá», dijo Sofía, «eres un héroe, ¿sabes?». Javier sonrió. Se dio cuenta de que la vida era una compleja red de conexiones inesperadas. Un pequeño acto de bondad, sin esperar nada a cambio, le había sido devuelto multiplicado por 1000. El favor que había hecho a una extraña no solo había salvado la salud de su hija, le había reafirmado su fe en la humanidad y le había demostrado que el viaje más importante es el que te devuelve la bondad que has puesto en el mundo. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.